Buenas tardes, jóvenes con todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Buenas tardes. Ay, Esta cuarta sesión del Profe. día de hoy, sí. Profe, disculpe, lo que pasa es que, bueno, usted sabe que nosotros somos 4 estudiantes que vamos a las clases juntos, pero mi compañero Jackson tiene un problemita muy delicado y va a salir de las clases. Jason, perdón, me da permiso, Jason. profe. López Cruz Jackson. A ver, pon la cámara. Jackson. Yo me confundo con... López Cruz. ¿Tú estabas en el grupo de Luz? Ay, no, que sacar. TV. Ya, no hay problema. Al respecto les indico que las sesiones, Profe, todas las ahí sesiones desde anteriores esta. ya están en el enlace, ¿Qué fue? está en el Q10. A ver, levanta la mano. No me acuerdo bien de tu cara. Pero, ¿tú estás en el grupo de Luz? ¿De Luz América? Maico. Jackson. Ya. Ahí está, ya. Ahí está más cerca, está bien, ya. Entonces, Ya, listo. Ahí me da permiso, por. para indicarles también que ya tienen el enlace en el Q10 de cada sesión de la clase. Ahorita, por ejemplo, ya estoy grabando, ya empecé a grabar. Entonces, todo eso lo cuelgo en el Q10. Lo cuelgo, es decir, en el canal de YouTube, en mi canal, y luego el enlace lo pongo en el Q10 para que ustedes desde allí accedan. Y suscríbanse pues a mi canal también. Y ahí, en el Q10, están los enlaces de cada sesión. Sesión número 1, sesión número 2, sesión número 3. Y luego ahora subo, terminada esta sesión, la sesión número 4, porque todos los grupos vamos iguales. Entonces ahí pueden repasar la clase, pueden ver algo que no quedó claro, porque también está el material en el Q10 y pueden complementarlo con la exposición. Bien, entonces el día de hoy vamos a continuar en esta sesión número 4 con lo que es la justificación de la investigación, ¿no? Y también lo que se denomina la delimitación de la investigación. Y luego el marco teórico referencial. Vamos a empezar a ver el marco teórico referencial, donde es la segunda parte o el segundo capítulo de proyecto de investigación o anteproyecto de investigación. El marco teórico, vamos a ver en primer lugar los antecedentes bibliográficos de la investigación. En segundo lugar, las bases teóricas o el marco teórico mismo. Y en tercer lugar, lo denominado el marco conceptual, o también denominado términos referenciales básicos de la investigación. Saben que cada una de las partes va a encontrar diferentes nombres en la bibliografía, por eso yo les indico qué nombres pueden encontrar y se refiere a lo mismo, ¿no? Vamos a empezar entonces con la justificación de la investigación. En esta sesión número 4, vamos finalizando, vamos a ver en cuanto a la justificación y delimitación de la investigación en esta primera parte. Al finalizar, o usted ya tiene que ir alimentando su trabajo, elaborando la justificación y la delimitación de su investigación respectiva. Por ahí veo que bastantes ya me han consultado y ya les he pulido el título y ya lo empezaron a desarrollar de diversos grupos. No identifico de qué, si son TA, TV, yo los estoy contestando a todos y les estoy ayudando a determinar ya más específicamente, a delimitar precisamente lo que vamos a ver hoy día, la idea, ¿no? Y el tema que ya tienen que haberlo desarrollado ya en la primera parte, tal como vamos avanzando.
¿A qué nos referimos? Entonces, los saberes previos, ¿no? ¿Qué consiste la justificación y qué aspectos se deben considerar en la justificación de la investigación? Ya han escuchado esos términos, me supongo, justificación de la investigación. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de justificación? Principalmente, ¿para qué se investiga y para quién se investiga? Es la respuesta, ¿no? Todo trabajo, proyecto de investigación requiere ser justificado. Justificar quiere decir las razones por las cuales se realiza la investigación. ¿Para quién se investiga? ¿Para quiénes se investiga? Y esta justificación tiene unos criterios al momento de redactarla. Entonces, la justificación expone las razones y las necesidades por las cuales es necesario realizarse el estudio. Responde al por qué y para qué se realiza la investigación. Asimismo, la justificación va a demostrar que los resultados al final o al principio se pone, los resultados van a ser útiles para alguien, para resolver un problema importante. Responde a las interrogantes para qué o para quiénes es necesaria la investigación. ¿Para quién o para quiénes es conveniente? La importancia que tiene en la manera que va a contribuir al desarrollo regional, nacional. ¿Cuál es el alcance que va a tener esta investigación? ¿A quién va a ayudar específicamente? ¿A qué parte de la población? ¿A qué parte de la comunidad? ¿O a qué empresa? ¿O a quiénes va a servir esta investigación? ¿Qué problema práctico va a resolver? ¿No? Por eso hay una justificación. ¿Qué teoría va a comprobarse o va a contrastar esta investigación? ¿Qué metodología puede surgir que va a ser útil para posteriores investigaciones al concluir esta investigación? Todo eso es lo que denominamos justificar la investigación. En lo posible, la justificación debe ser pertinente con el tema que se investiga. Debe, asimismo, tener una relevancia social. Debe tener implicancias prácticas que va a resolver un problema práctico. Asimismo, un valor teórico y una utilidad metodológica, lo que yo les mencionaba. Igualmente, ¿en qué campo y el impacto que causará, tanto en el aspecto tecnológico o en el económico o en el social? La justificación generalmente puede ser práctica, una justificación práctica, una justificación teórica científica, una justificación metodológica, una justificación socioeconómica, una justificación tecnológica. También hay justificación doctrinaria, justificación administrativa, justificación política, entre otras. Pero estas que estamos viendo aquí son las que son más relevantes, principalmente las 4 primeras. Y en la segunda parte de nuestra unidad didáctica vamos a tener esta última, ¿no? La justificación tecnológica. Por pronto ahora vamos a ver una justificación práctica, teórica, metodológica y social. En ese orden o indistintamente se puede ir redactando la justificación, porque es una redacción que generalmente puede ser de una página o más, pero mínimo una página.
La justificación práctica. Profe, Sí. Sí, no, continúe, le voy a preguntar algo. Continúe, dígame. prosiga. Ya. La justificación práctica, representada por la alternativa de solución al problema planteado. ¿Qué problema práctico en la realidad va a resolver esta investigación? Si estamos tomando un problema de una empresa, pues hacemos la investigación para resolver ese problema que observamos en esa determinada empresa, en esa organización, en ese grupo social. Esa es la justificación práctica. Realizamos la investigación para resolver este problema A, este problema B, en esta organización, en esta empresa, en este grupo social. Esta justificación práctica debe ser congruente con lo que hemos redactado en el planteamiento del problema, sobre todo en la parte del diagnóstico del problema. Entonces debe ser congruente con esta parte del diagnóstico del problema. Porque aquí en el diagnóstico está el problema y la justificación práctica es para solucionar este problema o para ayudar a solucionar este problema. Esa es la justificación práctica. La justificación social. Beneficios que recibirá la comunidad. Sobre todo, los stakeholders. ¿Qué stakeholder resulta beneficiado por esta investigación? ¿O en realidad toda la comunidad en general? ¿O del país? Esa es la justificación social. ¿Cuál es el stakeholder beneficiado? La justificación teórica. Aquí, con nuestra investigación, hemos empleado teorías, ¿no? Porque fundamentan la investigación, que es el marco teórico que vamos a ver más adelante. Ahora, al utilizar teorías y a realizar nuestra investigación, vamos a contrastar esta teoría. La podemos validar, ¿no? Verificar. O quizás rechazar esa teoría porque nosotros encontramos otros resultados que no calzan con la teoría, que no son congruentes con esa teoría. Entonces vamos a refutar algo de esa teoría que hemos tomado para fundamentar la investigación. Y también, necesariamente, en el aspecto teórico, la investigación, una vez concluida, va a servir como aporte en futuras investigaciones, porque nosotros hemos hecho una revisión teórica para poder realizarla. Entonces, esa revisión teórica, quizás tomando otra teoría, va a servir como un modelo para que otros investigadores, tomando las mismas variables, empleen esa teoría. Esa es la justificación teórica. Como justificación metodológica, es qué instrumento, qué técnica vamos a validar de nuestra investigación. Quizás un instrumento nuevo, una técnica nueva, que eso lo podemos dejar como aporte metodológico para futuras investigaciones. Hay muchas investigaciones que dejan como su aporte metodológico instrumentos que son válidos y confiables para luego ser aplicadas en similares investigaciones, pero que en otro contexto. Por ejemplo, en el clima organizacional hay diversas teorías y diversos instrumentos que podemos nosotros emplear para realizar la investigación respecto al clima organizacional. Pero una investigadora peruana, por ejemplo, la doctora Sonia Palma Carrillo, realizó investigaciones sobre el clima organizacional y su aporte ha sido
el instrumento que ella investigó, diseñó, validó y hizo confiable ese instrumento para que luego se pueda ser aplicados en diversas instituciones para medir el clima organizacional, que incluso ese instrumento que consta de 50 preguntas es bastante empleado por los psicólogos cuando se trata de hacer un diagnóstico del clima organizacional en las empresas. Y ese instrumento, que es válido y confiable, resultó en la investigación de esta doctora. Ese es su aporte. Si nosotros podemos de repente realizar una investigación y nuestro aporte metodológico sería un instrumento, el cual nosotros validamos y hacemos confiable y que luego puede ser aplicado por otros investigadores en futuras investigaciones que toquen el mismo tema, las mismas variables en investigación. Y eso es en cuanto a la justificación metodológica. Acá, a diferencia de la presentación del problema, que no se ponía, por ejemplo, observación, diagnóstico, acá en la justificación sí se puede poner, por ejemplo, ponen ustedes como justificación práctica, la investigación servirá para solucionar el problema que hemos detectado en cuanto a la motivación, etcétera, etcétera. En otro párrafo, como justificación teórica, contrastamos la teoría de Maslow, así. Acá sí se puede mencionar justificación práctica, teórica, metodológica, social. Sí podemos mencionar. A diferencia de cuando redactábamos el planteamiento del problema, que ahí no podemos poner observación, diagnóstico, ¿no? Pronóstico y control de pronóstico, no. Acá sí podemos poner esas palabritas mágicas. Y de esa manera vamos a redactar nuestra justificación. De esa manera práctica. Profe, Sí, la justificación necesariamente tiene que tener estos 4 puntos, ¿verdad? no necesariamente. Buena pregunta. Y no necesariamente porque no todas las investigaciones, los proyectos de investigación, los anteproyectos, y una vez que ya se realiza, van a tener todas estas justificaciones. Solamente los que conciernen al estudio que se realizó o que se va a realizar. Solamente los que conciernen. De repente no tiene algo metodológico porque no van a validar ningún instrumento, pues no lo ponen. Algo social, implícitamente los trabajadores, ¿no? Práctica sí, porque práctica resuelve problemas prácticos. Y teórico sí, porque contrasta alguna teoría o valida alguna teoría que han empleado ustedes para fundamentar la investigación. Pero metodológico, no. E incluso pueden poner solamente una, dos, las que conciernen al tema de investigación, a su proyecto de investigación. Si no tiene un aporte metodológico, pues no. Ya, Teórico, profe, sí. en aporte metodológico hay instrumentos como, ¿cómo así? Por ejemplo, alguna encuesta, ¿eso? Claro, el instrumento es una encuesta. Ah, ¿Ya? eso se refería en ese Sí, metodológico. la técnica, por ejemplo, es el, Podría perdón, ser una el encuesta, instrumento, un focus group. perdón, escucha, recalcamos, el instrumento es el cuestionario. Claro. El cuestionario, o sea, el cuestionario de preguntas. Ese es el Ya. instrumento. Y ahora, ¿la técnica cuál es? Una cosa son las técnicas, otras cosas son los instrumentos. Aquí estamos hablando de instrumentos, por ejemplo, un cuestionario de preguntas. Ese es un instrumento. Ya. Una guía de observación, sea estructurada, semiestructurada o no estructurada, es un instrumento. Una guía de entrevista es un instrumento. ¿Y cuál es la técnica? En cuanto al cuestionario, ¿cuál sería la técnica? La encuesta. La encuesta es la técnica
y el cuestionario es el instrumento. ¿Ya? Cuando nosotros lleguemos a esa parte de técnicas e instrumentos de recolección de la información, ahí vamos a hacer una aclaración más precisa, pero es sencillo, pues. Lo que es una técnica y lo que es un instrumento. En este caso, el instrumento es un cuestionario y la técnica es la encuesta. Y también la técnica puede ser el censo, que también presenta y su instrumento un cuestionario cuando se realiza un censo. Cuando estoy hablando de instrumentos, me estoy refiriendo pues a un cuestionario. Ejemplo como el de la doctora Sonia Palma Carrillo respecto al clima organizacional, que ese cuestionario consta de 50 preguntas. 50 preguntas y 5 dimensiones y 50 preguntas. Y cuando estamos hablando de dimensiones, ya saben a qué me refiero, porque ya hemos visto en el planteamiento del problema a qué me refiero cuando estoy hablando de dimensiones. Y de cada dimensión tiene 10 preguntas para cada dimensión. Entonces el cuestionario completo tiene 50 preguntas. En el caso de clima organizacional, del instrumento diseñado, elaborado por la doctora Sonia Palma Carrillo, que es peruana. Entonces, así es, un instrumento también, una guía de observación, y la técnica sería la observación, y la guía de observación, el instrumento. Una guía de entrevista, y la técnica es la entrevista, y el instrumento una guía de entrevista. ¿Y cómo validamos? Después cuando lleguemos a ese punto, aunque al nivel que vamos a desarrollar no es necesario tocar esos puntos de validar y hacer confiable un instrumento, eso quizás ya es otro cuando en una universidad, pero simplemente yo les puedo mencionar también, porque estamos haciendo tal cual una universidad, lo único que estoy obviando es por ejemplo, la validación y la confiabilidad. ¿Cómo se valida un instrumento? Lo validamos por juicio de expertos, ¿no? Juicio de expertos quiere decir que se lo presentamos a 3 personas especializadas en el tema en el cual estamos tocando en la investigación. Y estas 3 personas especializadas pues van a revisar el cuestionario que el instrumento que yo lo estoy presentando y van a ver unos criterios y lo van a validar. Van a decirle que sí es válido, ¿no? ¿Y cómo hago para que el instrumento sea confiable? Pues eso se hace con el coeficiente de Cronbach, ¿no? En el SPSS o en el Excel, ¿no? Eso ya le da la matemática. Un coeficiente que se llama de Cronbach, que me va a hacer confiable ese instrumento. Válido y confiable. Tenemos un ejemplo de una justificación, ¿no? Podemos aquí, por ejemplo, en este caso, menciona la importancia del clima organizacional. Podemos empezar así. Y simplemente aquí se ha obviado de la justificación práctica, ¿no? Pero principalmente iniciamos poniendo la importancia que tiene el tema tratado en la investigación. Luego ya como justificación práctica servirá la investigación para solucionar este problema que se ha observado, que se presenta en la organización tal. Justificación teórica en otro párrafo y así. Y les aconsejo pues, no, generalmente párrafos de cuando se redacta el planteamiento del problema y el marco teórico de 7 líneas. Aquí en la justificación podemos emplear párrafo de una menor cantidad de líneas, ¿no?
Unas 5 líneas mínimo. Tampoco vamos a poner 2 líneas, pues, ¿no? Aquí está puntos suspensivos porque sigue. Y si se puede, 7 líneas en general para todo el desarrollo, la redacción del trabajo. 7 líneas. ¿Ya? Acá tengo otro ejemplo. Vamos a ver. Yo ya por si acaso ya el material está subido en la red. En el Q10. Tiene todo ese material que estoy pasando ahorita. Así que ya lo tienen ahí para que lo consulten. Mira, aquí tengo justamente una redacción. ¿Ahí alcanza? Ahí se ven, por favor. ¿Sí ven? Sí, profe, sí. Ya correcto, miren, como justificación práctica, esto lo hice yo para un trabajo que me encargaron. Solo que eso no lo puedo colgar porque esto es como un trabajo que yo me pagaron por hacerlo, pues no lo puedo colgar, pero sí les puedo enseñar. Más bien le voy a quitar algunas cosas y lo puedo colgar porque lo demás ya está en el Q10. El link de esto, porque en otros grupos avanzado ya esto, ya está colgado en el Q10. Y también las diapositivas. Aquí estamos observando, ¿no? Servirá para obtener información real sobre las condiciones presentes, Colegio de Ingenieros del Perú, Piura, año 2018. ¿No? Estoy redactando una justificación práctica. Y miren cuántas líneas estoy poniendo. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más de 10. Mínimo debe poner 7 líneas. ¿No? Más de 10 líneas, miren. Luego tenemos aquí como justificación social. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas. Los beneficiarios será la comunidad de Piura en general, ¿no? Porque el Colegio de Ingenieros tiene que ver con la comunidad también, al realizar las obras. Miren, esta es una redacción de la justificación. Sí estoy poniendo los términos, como justificación práctica, como justificación social, como justificación teórica. Se fundamenta en la comprobación y verificación del concepto teórico del clima laboral, ¿no? Aquí se emplean, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si pueden poner mínimo 7, 7 líneas. En otros casos hemos visto 7 y más de 7. Aquí está en la justificación teórica. Y como justificación metodológica. Y vamos a hablar ahora de la delimitación de la investigación. Aquí vamos a delimitar, comprimir, ¿no? Explicar claramente cuál es el contexto en el cual estamos realizando la investigación o la vamos a realizar la investigación. Porque primero se redacta en el anteproyecto, se utiliza una forma de redactar que el verbo infinitivo que se va a realizar, ¿no? Que luego se va a realizar, que viene el siguiente la acción, pero cuando ya se realiza la investigación se le cambia el contexto, el tono del verbo. Primero, por ejemplo, se dice, en la justificación también, servirá cuando se pone un anteproyecto. Luego, una vez que ya se realizó la investigación, ya se cambia el verbo.
ya no a futuro, sino ya en términos de pasado. La investigación como justificación práctica sirvió. Se le cambia el verbo, ¿no? Cuando es anteproyecto, servirá. Aquí en la delimitación vamos a ver cuál es el contexto específico. Para dejar claro cuál será el campo de trabajo y hasta dónde se llegará con la presente investigación. Por lo tanto, se tiene, por ejemplo, en una delimitación espacial, el contexto de la zona geográfica, el sector, en la empresa, donde se va a realizar la investigación. Si yo realizo una investigación, supongamos en el Banco de Crédito del Perú, pero sabemos que el Banco de Crédito está a nivel incluso internacional. Justamente en este apartado voy a poner delimitación espacial. Se realizará la investigación en la agencia principal de la ciudad de Piura, porque incluso acá en Piura hay agencias, tiene oficinas, y aquí delimitación espacial específicamente voy a poner en la agencia principal de la ciudad de Piura, o en agencia ubicada en el mercado modelo de Piura, o en el BCP en toda la provincia de Piura. Ya tendría que analizarlo tanto lo del mercado, tanto lo del centro, porque estoy poniendo la provincia de Piura y otras más, ¿no? Porque todos los distritos con los que cuenta Piura. Y en cada distrito debe haber una oficina o una agencia. Esa es la delimitación espacial. Asimismo, el ámbito que cubren sus resultados. No es preciso la dirección, pues no voy a poner la oficina, agencia principal de Piura ubicada en Avenida Grau, primera cuadra. No, no es necesario. Si fuera para la institución del Abaco, por ejemplo, Abaco antes tenía Lima, Trujillo, otras ciudades, Chiclayo. Si fuera solamente por Piura, Abaco de la ciudad de Piura. Esa es la delimitación espacial. La de temporal, en la época, en qué año, incluso los meses. La investigación se realizará de julio a septiembre del año 2020. Aquí se pone, en este apartado, precisamente, se especifica. Porque en el título simplemente podemos obviar. Algunos pueden poner, ¿no? Que no es obligatorio, todo el título, luego guión 2020. Quiere dar a entender que la investigación se realizará y sirve para el 2020. Pero yo lo puedo obviar. ¿Y dónde pongo en qué año se realizará la investigación o se realizó? Aquí, en este apartado. Aquí voy a poner claramente la dimensión temporal, el tiempo, la época, el periodo de tiempo, el horizonte del tiempo en el cual se realiza o se va a realizar la investigación. Igualmente la delimitación de contenido. Se pone el área del conocimiento en las que se enmarca el trabajo. Las teorías que hemos empleado como para fundamentar la investigación y luego para contrastar los hallazgos. Esto es la delimitación de contenido. Profesor, Sí. ¿puede repetir, por favor, delimitación de contenido? Ya, la delimitación de contenido, pues simplemente es contrastar o hablar claramente de la teoría, decir claramente la teoría que hemos empleado para fundamentar la investigación. ¿Qué teoría hemos empleado? Si hemos, por ejemplo, en tema de motivación, de teoría de Maslow, la teoría específica que hemos empleado. Bajo ese concepto estamos fundamentando y desarrollando la investigación para luego contrastar los resultados. ¿Qué teoría precisamente, qué metodología estamos empleando? ¿Ya? En la delimitación teórica. Aquí vamos a ver un ejemplo ahorita.
Ahí está la delimitación. Voy a ampliarlo un poquito. ¿Sí alcanzan? ¿Sí ven ahí, por favor? Sí, Se ve. Ya, la investigación estará limitada por los siguientes enfoques. Espacial. Solamente abarcará el Colegio de Ingenieros, específicamente la filial del Departamento de Piura. A sus colaboradores en general. Esta es la delimitación espacial. Temporal. El presente estudio tendrá como horizonte de tiempo el primer semestre del año 2018. Miren que se está hablando del verbo que se hará. Porque así lo tienen que redactar ustedes porque es un anteproyecto. Luego, cuando ya se realiza la investigación, se le cambia el verbo. Aquí ya no solamente abarcará, sino solamente abarcó tiempo pasado, porque ya se realizó la investigación. Aquí el presente estudio tendrá, ya no, tuvo como horizonte, cuando ya se realiza. Pero ustedes lo van a redactar así, como una acción que se va a realizar en el futuro. Asimismo, la limitación de contenido se aplicará el modelo de la evaluación del clima laboral de la doctora. ¿Qué teoría específicamente se ha empleado? Se va a emplear para fundamentar la investigación y luego para contrastarla, los resultados. Aquí, delimitación de contenido. Se aplicará el modelo de evaluación del clima laboral de la psicóloga Sonia Palma Carrillo, que considera ya. Esa es la delimitación de contenido, delimitación teórica. En cuanto a la teoría que estamos empleando para fundamentar nuestra investigación. ¿Qué modelo? Teóricos, enfoques teóricos. Que luego eso nos sirve también para contrastar los resultados que obtengamos en la investigación. ¿Quedó más claro? Señorita. sí, profe, o sea que cuando todavía no realiza la investigación lo haces en términos futuro, Claro. No, en pero tiempo. quedó claro en cuanto a la delimitación de contenido. Sí, claro, ahí vas a expresar la teoría que has utilizado o en que te basas para realizar la investigación, ¿no? Claro. Y sobre los El resultados. modelo, el enfoque teórico que va a fundamentar tu investigación y que luego esa fundamentación te sirve para contrastar tus hallazgos con lo que dice esa teoría, que es la que se denomina la discusión de resultados, ¿no? Eso es ya cuando se desarrolla la investigación, no vamos a llegar nosotros a eso. Ya, profe. Bien, vamos a pasar ahora a ver lo Profe, una concerniente. consulta. Sí. En el trabajo se puede justificar, porque ahí en lo que usted está mostrando está justificado, pero digamos en las normas APA no permite justificar. Bueno, eso es lo que me estaba comentando en mi grupo. Por eso es ¿Cómo la duda que justificar? La cosa es, en la redacción el una texto. cosa es la justificación. No, en el texto, o sea, Ya, la en el texto. estructura claro, la Ustedes estructura. justifíquenlo. Ustedes El justifícanlo, estudio a la el texto. izquierda, profe. Sí, porque esa es la última, pero háganlo como la anterior. Esa es la última que dice que a la izquierda. Sí, no que queda bien feíto el trabajo. Claro, pues se ve un poco desordenado. Sí, no, justifíquenlo ustedes. Entonces, ¿con Porque, cuál hacemos, profe? miren, justifíquenlo ustedes en esa parte, porque esa es la última versión del APA que les estoy enviando. Pero, porque depende, miren, eso de la justificación depende de cada institución también. Porque nos fundamentamos en las normas APA, pero en cuanto a la justificación, al espaciado, al tipo de letra, lo da la institución, las universidades. Hay unas universidades que sí, precisamente, tal como dice el APA. Hay otras que no. Por ejemplo, en la nacional, espaciado doble, Arial 11, ¿no? Y justificado. Claro, siguiendo las sangrías correspondientes. Pero en lo demás, la APA se utiliza tal cual. En las citas, cita de citas, referencias bibliográficas, tal cual. En esta parte de la justificación del espaciado, el tipo de letra, depende de la institución. Y ahorita les estoy diciendo, justifíquenlo, pónganlo Arial 11
doble espacio. ¿Ya? ¿Correcto? Ya, profe. Ya. Vamos a ver lo del marco teórico. Marco teórico, acá está. Bien, ahora, prosiguiendo, vamos a ver lo concerniente. Este es el segundo capítulo generalmente de la investigación, que se denomina el marco teórico referencial, en el cual vamos a contemplar que está compuesto principalmente de tres apartados. El primer apartado, que se denomina los antecedentes bibliográficos. Luego, las bases teóricas o el marco teórico en sí. Y por último, el marco conceptual, o también denominado definición de términos básicos. ¿Ya? Esta es la segunda parte. Y principalmente el esquema, miren, el esquema lo da cada centro de estudio superior, cada universidad, cada instituto tiene su esquema, su estructura, en el cual van ellos a poner en un lugar indicado, van a poner el planteamiento del problema, en otra parte pondrán marco teórico referencial, no necesariamente en el orden que estamos llevando nosotros. Eso depende de cada institución de educación superior. Pero principalmente nosotros llevamos ese orden. Yo tengo ese orden. Primero, el primer capítulo, luego ya les voy a dar la estructura para que ya la vayan adaptando, porque eso simplemente se acomoda. El primer capítulo, la fundamentación de la investigación, que es todo lo que hemos visto, hasta la delimitación. Hasta ahí es el primer capítulo. El segundo capítulo contempla el marco teórico referencial, lo que vamos a hablar dentro de unos momentos. Al final de la unidad, pues ustedes ya tienen que ir elaborando sus antecedentes, el marco teórico o bases teóricas y el marco conceptual de la investigación. Este capítulo se compone de tres elementos claves. Por un lado tenemos el marco referencial o antecedentes de la investigación, que es el conocimiento previamente construido con base a publicaciones recientes. Aquí se van a buscar qué antecedentes hay respecto a la investigación que vamos a realizar. Puede ser una tesis que haya tocado las mismas variables. Principalmente, si es tesis, tiene que haber tocado las mismas variables. Porque como les dije en la primera parte, ya hay investigaciones que han tocado esas variables, pero nosotros las hacemos originales a través de todos los criterios que hemos visto en la primera parte. Luego, esa investigación que ya existe, que contempla las mismas variables, pues nos va a servir como antecedente. Pero, ¿cuál es la condición? Que mínimo tenga 5 años de antigüedad. Perdón, máximo 5 años de antigüedad. Si es reciencito, mucho mejor. Pero como máximo 5 años de antigüedad. Más allá ya no. Ya no nos serviría como antecedente. Porque el antecedente nos va a dar una guía también de cómo ese investigador tocó las mismas variables, qué teoría empleó, qué metodología,
¿Qué técnica y instrumento para extraer? ¿Qué técnica para analizar la información que extrajo, los datos que extrajo? Y, sobre todo, los resultados que halló ese investigador me van a servir a mí, cuando yo termine mi investigación, para contrastarlos y para hacer mi discusión de resultados, ¿no? Porque él encuentra unos resultados lógicos, no tienen que coincidir y ser iguales que los míos, porque es otro contexto, pero tienen que ser casi parecidos, ¿no? Pero no iguales. Y yo los contrasto con mis resultados que encuentro luego de realizar mi investigación. Para eso me sirve ese antecedente. Mínimo o máximo, perdón, 5 años de antigüedad. Entonces me sirven las tesis, investigaciones, artículos científicos. Los artículos científicos también voy a tomar, ¿no? Tesis y artículos científicos que toquen el tema o que hayan tocado el tema que yo voy a empezar a investigar. Un artículo científico también. Y ya depende del centro de estudios superiores de la universidad, ¿no? Porque algunas universidades te dicen, ponme 3 antecedentes de cada variable. 3 de cada variable, pero 3 antecedentes internacionales, nacionales y locales. 3 son 9. Y 9 de la otra variable, si tengo 2 variables, son 18. Pero otras universidades, la nacional, por ejemplo, no te dice cuántos antecedentes debes de poner. Pero va a depender, si es en pregrado, pues siempre el antecedente va de acuerdo al nivel de la investigación. Si yo estoy haciendo una tesis de pregrado, una investigación de pregrado, pues mis antecedentes van a ser de pregrado, ¿no? O artículos científicos. Si yo estoy haciendo una investigación del nivel superior, del nivel de maestría, pues mis antecedentes tienen que ser ya de maestría. No voy a poner un antecedente de menor rango, uno de pregrado. Si mi investigación es de doctorado, pues mis antecedentes tienen que ser de doctorado. No voy a poner una de menor rango, de maestría o de pregrado. Sí, artículos científicos. Artículos científicos en cualquier nivel. Artículos científicos. Y algunas universidades te dicen, quiero 5 artículos científicos y 5 antecedentes. Y otros te dicen, como te digo, 3 de cada una. Y pues nosotros estamos en la libertad. Simplemente yo les pido 3. 3. Si pueden, uno internacional, otro nacional y otro local. Porque el local de repente no van a encontrar, me ponen 2 locales, o perdón, nacionales, y uno internacional, 3. Mínimo o máximo 5 años de antigüedad. Que toquen las mismas variables. O al menos una variable. A veces se toma, digo, que toque una variable. Eso es en cuanto al marco referencial o antecedentes. Y estos se van a redactar, de que vamos a ver específicamente cómo se hace. ¿Y para qué me sirve? Para hacer mi discusión de resultados. Para guiarme también, porque ahí voy a ver lo que el investigador, el modelo teórico, la metodología, el método que utilizó, las técnicas e instrumentos, tanto para extraer como para el análisis de la información. Luego, el otro elemento de este marco teórico referencial, a otros le llaman el estado del arte, ese ya en España, en otros países, o incluso a nivel de maestría y doctorado, le cambian el nombre del estado del arte. El otro elemento es el llamado marco teórico, bases teóricas. Aquí vamos a poner las teorías
de algunos autores referidos a las variables que estamos tomando para investigar en nuestro contexto. Y principalmente vamos a seleccionar un modelo teórico, una teoría con la cual va a fundamentar, vamos a desarrollar nuestra investigación. Porque si no, no pudiéramos hacer la investigación respecto a ningún tema si no hay un fundamento teórico, si no sabemos nada de ese fenómeno. ¿Cómo vamos a investigar de un fenómeno si no sabemos teóricamente lo que significa o qué hay al respecto investigado de ese fenómeno? Para eso nos sirve la teoría. Y aquí igualmente la teoría, se trata de que sea la teoría más actualizada. Podemos tomar teoría así anterior porque a veces hay limitantes en cuanto a la teoría, pero principalmente las más actualizadas o de autores reconocidos, especialistas en la materia que estamos investigando, ¿no? Y hay una manera de redactar tanto los antecedentes como el marco teórico y el marco conceptual, que vamos a entrar más preciso en la manera de redactarlos. Y el marco conceptual no es más que un vocabulario, es un vocabulario, ¿no? Define y limita conceptos involucrados en las variables de investigación como un vocabulario de algo más claro, para que los términos no se confundan, para que aclarar los términos involucrados en las variables, los conceptos involucrados en las variables de investigación. Por ejemplo, si yo menciono simplemente tasa, el que me escucha, como nosotros no hablamos como los españoles, tasa. Si yo tasa, diferente que tasa. Pero nosotros hablamos simplemente tasa y se acabó. No decimos tasa. Porque si digo tasa, estoy diciendo la tasa con Z. Y tasa con S. ¿No? Entonces, el término se puede confundir. Tasa, ¿a qué se refiere? Entonces, aquí, en este vocabulario, tasa se refiere a tal y tal cosa. Respecto a la investigación que estoy desarrollando, ¿no? La tasa de interés puede ser, ¿no? Tributo. Y ahí voy a aclarar aquí un vocabulario de los términos básicos. Por eso se llama marco conceptual. Y lo voy a poner en el orden, ¿no? Empezando de la A a la Z. Solamente los que se pueden confundir para aclarar los conceptos involucrados, sobre todo en lo que define las variables de investigación. Los antecedentes, como les mencionaba, son las investigaciones realizadas con anterioridad. Y asimismo, tesis y revistas científicas, ¿no? Se pide que estos antecedentes traten las variables del problema que nosotros vamos a tomar también en nuestra investigación. Y sobre todo, que tengan las mismas relaciones de estas variables que están relacionadas de la misma manera. Entonces elaboramos un resumen de cada antecedente, indicando el título, asimismo el objetivo general, la metodología empleada y los resultados más importantes o las conclusiones a las cuales llegó este investigador. Y esto se va redactando por párrafos. Algunas universidades, vuelvo a reiterar, dice que, por ejemplo, ellos disponen que cada antecedente esté en un solo párrafo. Un párrafo que contiene, pues, a veces puede tener, pues, un párrafo de más de 10 líneas, pues, aburre, ¿no? no se ve bien. Pero otras universidades ya simplemente en el primer párrafo, por ejemplo, puede ir el título o objetivo, claro, también se pone el autor como cita. Y al final se va a poner luego en la referencia biográfica, al final.
se pone el título objetivo, se pone la técnica de instrumento que empleó. En el segundo párrafo se pone la metodología, la población, y también algunos pueden poner aquí la técnica e instrumento. Y en el último párrafo los resultados, o sea, las conclusiones de esa investigación. Son 3 párrafos que ponen en cada antecedente. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a elaborar así. El primer párrafo, el título del autor, el objetivo que se buscó. El segundo párrafo, la metodología, la población, la técnica e instrumento. Y en el último párrafo, las conclusiones, los resultados de esa investigación que alcanzó ese autor. ¿Ya? De esa manera. Aquí puede ser, como les mencionaba, a nivel local, nacional e internacional. ¿Y dónde podemos encontrarlos? En la red. ¿Dónde más? En las universidades, en las bibliotecas. Vamos allá y consultamos la biblioteca todas las tesis de acuerdo a la materia que nosotros vamos a desarrollar la investigación. Muchas veces yo he ido a varias universidades, a sus bibliotecas a sacar antecedentes. Porque no todo está en la red. Algunas tesis no están en la red. No están publicadas. ¿Dónde están? En las bibliotecas de los centros de educación superior. Ahí las encontramos. Y ahí nos vamos a tomar el trabajo, porque no te las prestan para llevártelas. De anotar, o ahora que hay más facilidades, tomarle fotos. O incluso algunos te permiten, dejas un documento, sacarle copia. Algunas partes. Y otras universidades tienen lo que se llama el repositorio institucional. El repositorio institucional donde están todos sus estudios, todas las tesis, de todas las investigaciones de sus estudiantes. Ahí están en el repositorio institucional. Ustedes van a entrar en la San Marcos, en varias universidades. Están libres, ahí pueden consultar. Consulten. Y ahí van a encontrar muchos antecedentes. Van a encontrar cómo se redactan los antecedentes. De una manera simple. Pero yo lo hago de otra manera, así como les estoy indicando yo. Esos 3 párrafos. Yo les voy a dar ejemplos más adelante. O lo voy a colgar en el Q10. Porque el antecedente también se comenta y se pone en un párrafo, el último párrafo, cuál es el aporte de ese antecedente. ¿Cuál es el aporte que va a tener para mi investigación? Se considera el título de investigación, autor o autores, universidad, año de la publicación, etcétera, ¿no? Para redactar siempre todo el proyecto de investigación, ¿no? Se debe ser siempre en tercera persona. No deben de poner realizamos la investigación, ¿no? O realicé la investigación, ¿no? O encontré estos antecedentes. Se encontraron estos antecedentes en tercera persona. Se realizó la investigación de esta manera. Para toda la redacción del trabajo de investigación. Para las bases teóricas, para la justificación, para el planteamiento del problema. Siempre en tercera persona. Asimismo, como yo les comentaba, el párrafo final de cada antecedente, o en general un párrafo final de todos, se debe realizar un comentario respecto de la utilidad que esos antecedentes van a tener para la investigación. Porque estos antecedentes nos van a servir para discutir los resultados, para confrontarlos.
Porque estamos realizando una investigación científica, no cualquier tipo de investigación. Hacia eso vamos. Si no lo hiciéramos de cualquier manera, no siguiendo una metodología científica, aún ahora más avanzada, que yo les agrego los comentarios que muchas universidades aún lo hacen de la manera antigua. Entonces, al final de los antecedentes, podemos poner un párrafo donde vamos a indicar la utilidad de esos antecedentes para la investigación que vamos a realizar nosotros, ¿no? Pero ya saben que todo se debe redactar en tercera persona. Tercera persona. Tenemos un ejemplito. Perdón. A nivel local se encuentra el trabajo de investigación. No vamos a poner aquí encontramos, o sea, ¿no? Se encuentra, se encontró. No vamos a poner aquí encontré. Esto es una manera de redactarlo, pero son párrafos. Yo les voy a enviar, les voy a colgar en el Q10 porque ustedes todavía no están avanzando, estoy seguro, por esta parte. Le voy a colgar en el Q10 una manera, ok, de redactarlo. Un modelo, ahí van a tener. Incluso les digo que muchos docentes aún no saben redactar en cuanto a lo que se refiere a un proyecto de investigación. Simplemente ponen antecedentes, así todo arrumado, no lo comentan, no lo citan adecuadamente. Digo, peor aún con las bases teóricas. Y eso nos sirve como guía el APA. El APA. Pero en cuanto a eso como les mencionaba yo, de la justificación, del espaciado, el tipo letra, generalmente lo da la institución de educación superior. Ustedes tienen que redactarlo, lo van a justificar. Arial 11, doble espacio. Así de simple. Profesor, ¿cuántas hojas pueden ser? ¿Cuántas hojas pueden ser, qué? Antecedentes. Los antecedentes, principalmente yo les estoy pidiendo 3 antecedentes, pues saldrán 2 páginas. 2 páginas suficiente. Generalmente, como depende de cada institución, como les digo, algunos les piden, imagínate, 18 antecedentes. ¿Cuántas páginas va a emplear eso? Pero a las otras universidades te piden un mínimo de 3 páginas en antecedentes. También 3 páginas. Y hasta menos va a ser. Porque son 3 antecedentes. Imagínate que sea, digamos, 1 página y media o 2 páginas. Suficiente para nuestro caso. Vamos a hablar ahora respecto al marco teórico. El marco teórico, ¿no? Las funciones del marco teórico sirve para definir con precisión las variables, porque van a fundamentar teóricamente ese fenómeno que voy a investigar, pues las variables. Conceptual y operacionalmente, ¿no? Como estamos viendo por acá. Definimos con precisión las variables, nos ayuda el marco teórico. Establecer las pautas específicas hacia dónde irá la investigación. Fundamenta y sustenta la investigación, porque estos fenómenos van a estar fundamentados en las teorías científicas. Si no, no voy a saber qué significa conceptualmente ni operacionalmente ese fenómeno. Asimismo, me sirve para analizar e interpretar los datos obtenidos en la investigación, porque me va a servir el marco teórico para
contrastar mis resultados, para hacer mi discusión de resultados, validando, confrontando la teoría que yo he empleado, o refutando, o alimentando la teoría empleada. Igualmente, ordenar las observaciones para explicar de manera coherente cómo están relacionados los fenómenos, o sea, las variables. Además, tiene el propósito de dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos. Es una ordenación coordinada y coherente de los conceptos teóricos respecto a las variables que estoy investigando. Asimismo, de este marco teórico se van a desprender las hipótesis. Si es que el estudio tiene hipótesis. Porque ¿qué tipo de estudios no tiene hipótesis? Hay investigaciones que no tienen hipótesis. Ejemplo, las investigaciones descriptivas. No lleva hipótesis. Y es optativo ponerle o no ponerle hipótesis. No se debe poner hipótesis en una investigación descriptiva. Pero hay muchos docentes que te dicen, son investigaciones descriptivas y te obligan al estudiante a poner hipótesis. Conceptualiza específicamente las variables y también operacionalmente. Conceptualmente, ¿no? Lo que significa realmente, lo que quiere decir ese fenómeno, esa variable. Y operacionalmente, sus dimensiones, cómo podemos medir esa variable. Y las funciones variables que tiene el marco teórico, ¿no? Previene sobre los posibles factores de confusión o variables extrañas, ¿no? Específicamente, limita teóricamente la investigación que vamos a realizar, porque estamos empleando esas teorías bajo esos conceptos. Guiar en la selección de los factores y variables que serán estudiadas, así como para realizar su medición. ¿Cómo vamos a medirla? Porque de la teoría sale una variable, sus dimensiones, de esas dimensiones sacamos los indicadores, cómo vamos a medirla, su validez y su confiabilidad. Evitar asimismo que se desvíe la investigación en temas que carecen de importancia respecto a esa variable. Dar énfasis en un criterio de esa teoría que no ha sido estudiada adecuadamente respecto a este fenómeno. También para eso nos sirve. Orienta hacia la organización de datos para descubrir las relaciones de un problema con las teorías ya existentes. Porque podemos ver la realidad y podemos ver que, de acuerdo a esa realidad y lo que dice la teoría, hay un problema que no calza bien. Da pie a realizar una investigación. Tenemos una teoría con modelo teórico como referencia, el cual va a sustentar la investigación y nos sirve para hacer nuestra discusión de resultados. Sabemos aquí, para saber qué es lo que se buscará o investigará. Y en segundo lugar, para tener un modelo teórico con que analizar los datos que se recogen en la investigación, o sea, la discusión de resultados. Asimismo, la técnica para analizar los datos. Porque muchos modelos teóricos nos da ya este instrumento y esta técnica. Y asimismo nos permite producir más conocimiento científico porque vamos a contrastar, confrontarla, pero vamos a alimentar esa teoría también. La alimentamos. Producimos más conocimiento científico.
Se me pierde el cursor. Asimismo, podemos decir que el marco teórico es una exposición ordenada de la teoría científica que da fundamento al trabajo de investigación, reiterando, ¿no? Vamos a poner aquí las teorías de ciertos factores respecto a las variables que estamos investigando. Y la teoría nos sirve para ubicar el problema dentro de un tema específico. Si tomamos motivación, pues hay varios factores, ¿no? MacGregor, Matlock u otros actores modernos de los temas que tomemos. Hay diversos autores. Tenemos que buscar recursos humanos, Chavenato, ¿no? Lo que dicen los autores. No se trata de copiar y pegar. Justamente muchas personas han tenido problemas, sabemos, de conocimiento público, que principalmente han hecho un copia y pega, no solo del marco teórico, sino de grandes partes de su investigación. Porque eso es plagio y eso es un delito. Está penado, pues es sujeto a una demanda. Por eso uno tiene que citar de quién tomó ese párrafo, ese guión que está redactando. No se trata de copiar y pegar. Y para evitar eso, las universidades ahora, los centros de educación superior, tienen unos programas que te detectan. Pasan todo el trabajo de investigación y lo detecta qué porcentaje es copia y pega, si es que no has citado, si es que no has parafraseado, porque hay que parafrasear. De que vamos a ver más eso al respecto, ¿no? Tiene, por ejemplo, la mayoría de universidades tiene el Turnitin, o el Turnitin, le dicen algunos Turnitin. Tienen el Turnitin, que es un software que lo pagan, pasan los trabajos de investigación que presentan los alumnos por ese programita y te arroja. Tanto por ciento, te dice todo de dónde lo has sacado. Y te aceptan, depende de la universidad, ¿no? Un 20% que arroje el Turnitin. Más allá, a veces 25, más allá ya no. Tienes que parafrasear para que baje ese porcentaje. Por eso es que, para eso tenemos, sobre todo para esto, el APA. El APA. Revisar al menos 3 fuentes bibliográficas por concepto, por variable. Verificar que las fuentes sean lo más actualizadas posible. Hacer uso de las citas textuales y parafraseadas. Confrontar autores de las diversas fuentes. Vuelvo a reiterar, no es copiar y pegar. Cuidar la extensión de las bases teóricas. Principalmente, pues, 20 páginas está bien. No exagerar. Algunos exageran. Unas 20 páginas o incluso menos. Ya depende de cada centro, ¿no? 10 páginas, porque algunos exageran, le ponen 50, 60. Y contextualizar la teoría. ¿Qué quiere decir contextualizar? Poner la teoría específicamente en la que voy a emplear para mi investigación. Puedes poner de varios autores, pero luego aterrizar, contextualizar qué teoría específicamente de la que has citado vas a utilizar. Pues yo pienso que con 10 páginas está bien.
para ustedes. Páginas, no hojas. ¿De marco teórico, profe? Sí. Profe, no se visualiza su pantalla. ¿No está visualizando? Mm. ¿Y recién me avisan? Sí, profe, sí se ve. Sí se ve, profe. Profesor, yo al igual que Betty no veo nada. Profe, no se proyecta tampoco acá, nada más sale Fernando Chanduví. Ha empezado la función de compartir la Bueno, ya se pantalla. ve. ¿Pero Sí, sí eso ven? sale. Sí se ve, profe, bueno, Ah, yo ya, sí. entonces el problema es el equipo de Profe, cada uno. a ver, corte, igual voy a entrar nuevamente porque yo igual sí veo, Claro, pero lo demás. salgan y vuelvan a entrar, porque ya es problema de sus equipos, porque si fuera mi problema, entonces no me viera nadie. Pero como ya hay varios que sí, casi la mayoría está viendo correctamente, ¿no? Yanela, Sí, profesor, sí se ve. ya correcto. Cuando no se ve así, me avisan, porque puede ser que sea problema de mi equipo. Pero si ustedes ven, entonces ya no es problema de mi equipo. Gracias, más bien. Entonces, cuidar la extensión, ¿no? Algunos exageran, ¿no? Demasiado. Ya no, ya 80 páginas, ¿no? Exagerar. Respetar las normas de la institución. Cada institución tiene sus normas, como les digo, al respecto. Se basan en lo que dice APA, pero ponen sus normas apartes. Como yo les digo, pues, la nacional, por ejemplo, Arial 11 doble espacio, el APA no lo dice sin justificar, alineado a la izquierda y espaciado simple. Eso es lo que dice el APA, ¿no? Por eso, acá, respetar las normas de la institución. No desarrollarlas conforme al autor. Un autor tiene un orden, no necesariamente vamos a emplear ese orden. Plantear argumentaciones válidas y asimismo desarrollar un criterio propio como investigadores. Estamos empezando, ¿no? Y siempre recordar que la redacción es en tercera persona. Tercera persona siempre. Para todo el de la investigación. Para toda la redacción. Tercera persona. Me falta. Evitar la tentación de incluirlo todo lo encontrado. Se debe especificar más la temática respecto a las variables. Y citar. No colocar algo de otras personas como propio, ¿no? No copiar, no evitar el plagio. Evitar el plagio, ¿no? Tenemos unos ejemplos. Miren que si la norma ahorita es la última que yo les he enviado, puede variar un poquito, pero aquí tenemos ejemplos. La cita textual, menos de 40 palabras, se coloca como parte del texto entre comillas y al final el número de página. Miren, podemos poner así, pero hay otras maneras de ponerlo también. Profe, Sí. no avanza la diapositiva, sigue en la de marco teórico, no podemos visualizar los ejemplos que nos están mostrando. Sí, profe. ¿Alguien más? Michael, ¿tú ves? Les aparece, o sea, yo sí veo la diapositiva, pero solo se ha paralizado en marco teórico, no avanza. Exactamente, profesor. Estoy igual que Michael, ¿qué Sí, ven profesor, ustedes? sigue en marco teórico. ¿Cómo en marco teórico? No entiendo. ¿Ahí esa la ven? Ya, estamos viendo No, la profesor. diapositiva, pero del concepto de marco teórico. No nos muestra los ejemplos que usted está que nos explica. Creo que se ha paralizado porque aquí dice Fernando Chanduví está compartiendo pantalla, pero no avanza la diapositiva. A ver, ahora dice Michael que sí se ve. A ver, quiero que me digan, pues, porque si es problema de ustedes,
ya es de su equipo. A ver, ahí ven la pantalla. Ahí recién y ahora sí está, pero Sí, profesor, ya se ve. Ya, a ver, Michael, ¿estás ahí? Yo sí veo, profe, dice Sí, sí, lo profesor, que sí da se ve. la Sí se ve, persona. profe. Sí se Ya ve. ahora Ya, sí se ve. Sí se ve, profe, sí. porque deben de avisarme porque para no estar avanzando y ustedes no ven nada, deben de avisarme. Ahí ya ven, ¿no? Quien no Sí, veía, profe. por favor, ¿ven? Sí se ve, profesor. Sí, profe. Ya, gracias. Entonces ahí, siempre la redacción, a ver. No es una actividad de copiar y pegar, cuidar la extensión de las bases teóricas. Generalmente te piden 20 páginas, yo les pido 10, ¿no? No exagerar. Respetar las normas de la institución. Lo que yo le estoy diciendo, doble espacio, Arial 11, justificado. No desarrollarlas conforme a un autor, ¿no? Porque hay autores que, de acuerdo a las variables, tienen una forma que las van desarrollando la teoría. Otros no podemos seguir precisamente tan a juntillas lo que dice ese autor. Plantear argumentaciones válidas, porque se trata también de comentar la teoría comentada. Desarrollar un criterio propio como investigadores, o sea, comentar la teoría, ¿no? Eso es parafrasear también la teoría. Y recordar que la redacción siempre es en tercera persona, para toda la redacción del trabajo de investigación. Evitar la tentación de incluir todo lo encontrado, o sea, por eso es que exageran algunos, que eso ya cansa de leerlo, que eso ya no es apropiado, no es eficiente, porque se debe poner la teoría que va a fundamentar. Teoría podemos poner de varios factores respecto a las variables, pero luego contextualizar la teoría, quiere decir contextualizar, poner la teoría específicamente que vamos a emplear en la investigación, que nos va a servir en la investigación, para contrastar los resultados, para fundamentar nuestra investigación. Igualmente citar y citar, de acuerdo como dice el APA. Aquí, un ejemplo, cuando la cita es menos de 40 palabras, hacerlo de esta manera. Siempre, cuando es menos de 40 palabras, colocar el número al final, el número de página. Podemos hacerlo así, o podemos hacerlo que el autor está citado al final, pero siempre con el número de página. ¿Ya? Y eso lo ven en el APA. Fíjese que si hay un error, dígame, Lisek. Dígame, Lisek. Levantó la mano. El internet, me he equivocado. Ya. Fíjese que si hay un error en la cita, igualmente se debe dejar tal cual. Simplemente, después de la palabra escrita, lo siguiente, sí. Cuando vamos a parafrasear una cita, se coloca el apellido entre paréntesis. El apellido y entre paréntesis el año, pero también podemos hacerlo de varias formas, eso lo ven de acuerdo al APA. Lo podemos poner al comienzo del párrafo o al final del párrafo. Y cuando es parafraseada, no es necesario ponerle el número de página. Por eso es tratar de parafrasearlo. Todo eso es lo que dice el APA, que ustedes ya lo tienen. Simplemente ustedes van a desarrollarlo tal cual dice, ¿no? Que si es menos de 40 palabras, todo entre comillas, ponen el número de página. Si es parafraseado, simplemente el apellido y el año, no el número de página.
Cita parafraseada. Si el autor no forma parte de la lectura, se coloca el apellido del año entre paréntesis, tal como vemos aquí en este último. Y cuando es cita textual, ponen, tal como dice aquí, más de 40 palabras, y es textual, ¿no? Por eso yo les aconsejo que la hagan parafraseada. Textual, si tiene menos de 40, pero más allá, lo parafraseen. Quiere decir parafraseada, decir lo mismo, pero con otras palabras, pero que diga lo mismo, utilizar otras palabras. Pero aún así, van a tener que citarlo, porque ustedes no han encontrado eso, ustedes no han sacado eso, sino que citan de quién es, pero ustedes no lo ponen textualmente, sino lo están parafraseando. Redacción en tercera persona. Nosotros hicimos, no van a poner. En el estudio se hizo. O no van a poner, nosotros haremos. En el estudio se hará. Yo considero, no van a poner. El autor considera. No se usan abreviaturas en la primera mención. Por ejemplo, no van a decir la UDEC. En la primera mención se pone el nombre completo y entre paréntesis la abreviatura. Y luego ya, a partir de la primera mención, ya se puede poner simplemente la abreviatura. Y en lo posible, tratar de utilizar sinónimos. Sinónimos en la redacción. El estudio contempló el estudio. Pues está redundando estudio. Se puede decir, la investigación contempló el estudio. Aquí dice lo mismo, pero aquí redunda. El estudio contempló el estudio. No suena feo. Usar sinónimos que quieran decir lo mismo. Esto es para toda la redacción, para el planteamiento del problema, para los antecedentes y para las bases teóricas. Usar pronombres. Serían los autores consideran en el estudio, porque son varios. Claro, los autores consideran. Ok, gracias. Sí. En el estudio se hará, los autores consideran. Aquí siempre, por ejemplo, no voy a poner UNP cuando recién empiezo. Primero, Universidad Nacional de Piura, cuando primera vez que lo cito, Universidad Nacional de Piura, entre paréntesis UNP. Luego, más abajito se voy a poner, ya no pongo Universidad Nacional de Piura, sino simplemente en la UNP, porque ya especifiqué que estoy diciendo como UNP. Ya lo cité antes. Y eso va en el, o no lo ponen en el término de abreviaturas. Al principio de la investigación ponen término de abreviaturas donde van a poner el índice, ponen término de figura, el índice de las figuras, término de abreviaturas, ponen UNP, igual Universidad Nacional de Piura, UDEC, Universidad de Piura, así ponen, ¿no? Las abreviaturas. Pero dentro del trabajo, eso se puede obviar, las abreviaturas se obvian. Pero dentro del trabajo sí, cuando cita por primera vez, ponen con nombre completo. Y entre paréntesis, la abreviatura. Luego, en la segunda mención, ya, simplemente la abreviatura. ¿Ya? Aquí otros conectores. Otros conectores. En lugar de decir, por otra parte, refiere el mencionado a través de los cuales... hay bastantes. Esto va a estar colgado ahí para que no se redunden en unos términos, sino utilicen otros conectores. Bueno, y eso ya está en el APA. En el APA, ¿no? Los autores
usar y. No es este gráfico que significa también y. No, aquí vamos a usar la letra, no el gráfico. De 3 a 5 autores, en la primera cita se van a mencionar a todos. Pero en la segunda mención simplemente se pone el primer apellido, tal como estamos observando aquí, y se pone el al, que significa otros. ¿Ya? El al significa Reimer y otros. ¿Ya? En la primera vez sí se citan. Y cuando tiene más de 6 autores, desde el principio se pone nada más el primer apellido y el al, que quiere decir otros, desde la primera mención. Y cuando tienen 2 autores que tienen el mismo apellido, ahí sí se pone la inicial del nombre. Porque Vargas y Vargas. Vargas, C, punto, y Vargas, F, punto. Entre paréntesis del año. Ahí se pone la inicial del nombre cuando tiene el mismo apellido para poderlo diferenciar. Ya eso lo dice el APA, ¿no? Esto es del APA. Cuando es el autor corporativo, cuando es anónimo, cuando es cita de cita, y también utilizar los pies de página, pero es solamente para aclarar o especificar, según algún detalle, ¿no? Utilizar los pies de página para aclarar algo, mas no para poner las referencias, ni citar de quién es. Antiguamente se hacían así, pero eso no es válido. Eso no es científico, no es metodológico. Simplemente se puede poner pie de página para aclarar algo al respecto. Sí saben el pie de página, el numerito que va al costadito, ahí, y luego al final de la página está lo que quiere decir ese numerito, por qué pusimos esa alerta ahí. Bueno, esto ya del APA, todo del APA, que ustedes lo tienen que leer. Citas, los tipos de citas, ¿no? La cita propiamente dicha, o sea, la cita textual, pones exactamente lo que dice el autor, y ya sabemos cómo lo debemos de poner según el APA. La paráfrasis, paráfrasis o parafraseo, ¿no? Parafrasear. Eso es lo recomendable. Parafrasear utilizando otros términos. El pensamiento lo que quiere decir ese autor, pero en otros términos. Lo mismo que quiere decir, pero en otros términos. La paráfrasis. La glosa. Un comentario de hacerlo más claro, ¿no? Y fácil de comprender. El resumen. El comentario. Y aquí vamos nosotros a la teoría, al final podemos hacer un comentario al final de los párrafos de cada teoría que ponemos. Un comentario donde exponemos un pensamiento expresando la aprobación o desaprobación respecto de alguna idea expuesta por otra persona o institución. Generalmente las bases teóricas también se van comentando, ¿no? Vamos a comentar lo que dice ese autor, ¿no? Y que nos puede servir para
confrontar los resultados de nuestra investigación, igual que en los antecedentes. Porque ese es uno de los objetivos de las bases teóricas, confrontar nuestros resultados con lo que dice la teoría, para poder hacer la discusión de resultados respecto a lo que dice la teoría, pero en realidad en la investigación si encontramos que divergen o que exactamente comprueba lo que dice la teoría, o más bien alimenta esa teoría, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Hay que, para construir el marco teórico, una guía, evaluar la información existente, elaboramos un esquema, un posible esquema de cómo va a ser nuestro marco teórico, ¿no? Porque no se trata de hacerlo tal cual lo dice el autor, sino que acá vamos a aplicar nuestro criterio y vamos a hacer un bosquejo en borrador, un esquema de cómo vamos a desarrollar nuestro marco teórico. Por eso vamos a elaborar un esquema o índice tentativo del contenido del marco teórico para de ahí empezar a desarrollarlo. Ese esquema tiene que ser lo más ordenado posible. Indicando sobre todo aquí todas las citas, las referencias, las fuentes biográficas. De dónde yo he tomado lo que estoy desarrollando, estoy redactando en ese párrafo. ¿De dónde lo he tomado? ¿Quién es el autor? Entonces voy a elaborar, tengo que leer respecto a las variables. Luego, un esquema tentativo. Para poder luego ya ir desarrollando, ya lo pulo ese esquema de cómo va a ir mi marco teórico. Luego ya lo voy desarrollando punto por punto. Tal cual lo vamos a ver ahorita así, un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Ejemplo de esquema para el marco teórico, ¿no? Temas, estrés laboral. Definición, dimensiones, modelos, medición. Calidad de atención al cliente, definición, dimensiones, competencias, evaluación. Factores, modelos, el estrés, y así sucesivamente. Son ejemplos, o sea, debemos hacer un resumen tentativo. Una definición, sus dimensiones, los modelos y cómo se puede medir esa variable, medición del estrés, cómo podemos medirlo. Igual acá de calidad de atención al cliente, definición, sus dimensiones, competencias requeridas en el personal para una calidad de atención al cliente, instrumentos de evaluación, cómo podemos medir respecto a la calidad de atención al cliente en las empresas. Instrumentos de evaluación. Siempre vamos a poner, sí, cómo vamos a medir también. Porque vamos a tener que medirla, esa variable. Y esa medición es la definición operacional. La definición operacional que luego va a estar la forma, los indicadores, y cada indicador se va a llevar a una pregunta en el cuestionario. Así es que vamos a emplear un cuestionario. Ahora el último punto, el marco conceptual, ¿no? Es como un vocabulario, como yo lo decía, conjunto de términos, definiciones, conceptos, referencias conceptuales, las definiciones puntuales de las variables en estudios y otros aspectos relacionados indicando la fuente de información. Muchas veces, como yo le decía, términos que se pueden confundir, que tienen diferente significado según el contexto.
Puedo decir tasa, siguiendo con el ejemplo del caso. Tasa en un contexto significa una cosa, en otro contexto quiere decir otra cosa, ¿no? Y eso es lo que tenemos que definir aquí en la definición de términos básicos, como también se le llama, al marco conceptual. En el ejemplo que tenemos, clima organizacional, lo que específicamente conceptualmente significa el clima. Desempeño laboral, específicamente lo que significa desempeño laboral para esta investigación, en el contexto que se va a aplicar en esta investigación, indicando la fuente de información de dónde lo estoy tomando. Bien. ¿Algún inconveniente, alguna pregunta, algún comentario, algún aporte de esta sesión que ya está subida en el Q10? Luego la otra parte la voy a subir, que lo que falta subir es al marco teórico referencial. Ya te pueden ir alimentando para ir avanzando y luego ir quedándome con, ir puliendo sus temas. Avanzar, porque ya nomás queda poco de las sesiones, y cosa que el resto del tiempo avanzamos viendo los temas de cada uno. Profe, usted Sí. dice que va a subir al Q10 un modelo de cómo citar el marco teórico, cómo redactar el marco teórico. Un modelo, no, de los antecedentes. El marco Ah, teórico, ya esta información la subo, pero ahí el marco teórico es más claro, ¿no? Ustedes ya tienen que seguir, buscar la información respecto a las variables, luego hacer un bosquejo, un esquema, un posible esquema de cómo van a desarrollar el marco teórico según lo que está indicado ahí, lo que he indicado, y luego ya, una vez que está definido ese esquema pulido, lo desarrollan. Claro, usted va a enviar modelo del marco referencial donde incluyen los antecedentes, ¿verdad? Yo solamente voy a subir un modelo de los antecedentes, ¿ya? De cómo se ponen los antecedentes, cómo se comentan los antecedentes. Porque ahí, al respecto, a veces hay muchas dudas. El marco teórico, igual los antecedentes, se tiene que citar, todo es citar. Y redactarlo en tercera persona. Pero más el marco teórico. Citarlo. Sobre todo parafrasearlo, ¿no? Parafrasearlo. No, si va a poner cita textual, entre comillas, y si es menos de 40 palabras, el número de página del libro, de la información de donde ustedes han extraído ese fundamento teórico que están tomando, ¿ya? Por eso, si lo parafrasean, simplemente el nombre del autor y el año. Y al final, eso que están poniendo ahí, eso se va a ir a las referencias bibliográficas, donde ahí ya se pone ya en forma completa, tal como hemos pasado en unos ejemplos, ¿no? Ya se pone el nombre, el año, el título, la ciudad y la editorial. En ese orden y la forma que debe ponerlo según APA. ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? ¿Por qué medio le podríamos enviar nuestro avance para que más o menos nos vaya revisando? Buena pregunta. Por el WhatsApp me están haciendo llegar. Y en lo posible, miren, como va, yo lo estoy haciendo más rápido, va a sobrar tiempo. Quiero terminar la próxima sesión, de repente termino con toda esta primera parte y luego ya me queda para revisar. En la misma sesión voy revisando cada tema así. Y en el WhatsApp. En el WhatsApp, entonces. Sí, me están enviando. O a mi correo. Ya tienen mi correo. A mi correo mejor para desplayarlo en el Word dentro de mi equipo. ¿Podría brindarnos su correo? Bueno, no lo tengo. Ya ahí lo voy a poner. Ya la vez pasada también. Anoten, por favor.
Mi correo electrónico, a ese correo. Bien. Profe, Sí. entonces, el marco referencial, el marco teórico. Marco y el teórico marco referencial. Ya, y el marco conceptual se hacen a base de las variables, ¿no? Claro, todo es de las variables, pues. De las variables. Eso es lo que vas a poner tú, tanto en los antecedentes como en las bases teóricas y el marco conceptual. Todo en base a las variables, pues. Sí, esa es la investigación que vas a realizar. Dependiente. Relacionando esas variables. Si tienes una sola variable, de esa variable nada más. Ya, dependiente, ¿no? Si tienes una sola variable, de esa variable. Si tienes dos, de las dos variables. Y no es necesario que si son dos variables, se estén relacionando, porque puede ser que haya dos variables y no se estén relacionando. Simplemente es variable 1 y variable 2, nada más. Tú vas a describir un estudio descriptivo sin relacionar tus variables. También. Y ahí toma el nombre variable 1 y variable 2. Cuando sí se relacionan, variable dependiente y variable independiente. ¿Ya? ¿Alguna consulta más, jóvenes, para proceder a tomar lista? Y ya saben que cualquier consulta me la hacen al WhatsApp. Pero, por favor, los coordinadores, no cada uno independiente, porque si no, imagínense, voy a tener 300 consultas. Los coordinadores y también el delegado de aula. Ellos siempre me consultan. Voy a proceder a tomar lista. Alcántara López. Presente, profesor. Alcántara. Presente, profesor. Ya. Aponte Yogya. Presente, profesor. Bermeo ha pedido suspensión de beca. Camacho Carrasco. Camacho. Presente, profe. Ya. Cardosa Quispe. Presente, profesor. Cardosa. Presente. Ahí ya se veía. Presente, profesor. Ya. Coveñas Sánchez. Coveñas. Córdoba Calle. Yanela. Profe. Presente. Ya. Córdoba Peña. Presente, profesor. Correcto. Córdoba Viera. Córdoba Viera. Cruz Córdoba. Presente, profesor. Ahí está donde Yanela, donde Michael. Sí, profe. Sí, los 4 chicos estamos acá. Qué bonito, ahí toman de ahí su café, todo, y con esa lluviecita Sí, que profesor, cae. acabamos de tomar un cafecito con tortillas. Uy, pásame un poquito ahí, envíame por el Zoom ahí. Esas Ya, tortillas, virtual, profesor, virtual, no se preocupe. esas tortillas que sí he comido allá. Sí. Farfán Panta.
Presente, profesor. Correcto. Fernández Juárez. Presente, profesor. Ya. Flores Silva. Flores. Profesor, Sí, Flores Silva acaba de comunicar al WhatsApp que se ha salido de clase porque tiene un familiar enfermo y lo estaban llevando de emergencia. ya. Pero sí ha estado en clase. Michael. Presente, profe, presente. García Juárez. García Juárez. Presente. Ahí está Sotellanela. Presente, profesor. Carita García. Ya salió recién. Guerrero Chasquero. Presente, Guerrero profesor. Chasquero. Presente. Ya. Luego, Brisa Fiorella. Presente, profe. Ya. Julie Carolina. Julie Carolina. No está. María Nelly. Presente, profesor. Ya. Carmen Elisbeth. Presente, profesor. Correcto. Jackson salió, ¿no? López Braelia. Mondragón Presente, López. profesor. Presente. ¿Me escucha? Sí. Montalbán Sánchez. Presente, profesor. Correcto. José Alexander. Presente. Ya. Lisek del Socorro. Presente, profesor. ¿Me escucha? Sí. Betty Bexabé. Presente. Correcto. Ramos Simán. Ramos Simán. Llevan 2 faltas seguidas. Ella nomás ha venido a una sola sesión. Ramos More. Presente, profesor. Reyes Albines. Presente, profesor. Ya. Rocío Peña. Ahí está. Silva Flores. Silva. Profesor se salió por la conexión y dice que aún no le permite ingreso. Ya. Silva Sirlucú. Presente, profesor. Ya. Valencia Ayala. Presente, profesor. Ya. Vilches Chávez. Presente, profesor. Gracie Yanina. Presente, profesor. Ya. Smith Jonathan. Presente, profesor. Ya. Zurita Peña. Presente, profesor. Zurita Peña. Presente, profesor. ¿Me escuchó? Sí, correcto. Bermeo se ha retirado. Así nos han pasado un comunicado. Luego, Coveña Sánchez Jenny. ¿No sabes algo, Michael?
Coveñas Sánchez Jenny. Se van a comunicar con ustedes, pero no sé, ya. No, porque Bermeo sí nos han enviado un comunicado que se ha retirado. Coveñas Sánchez Jenny, creo que no. Tendría que ver. Pero que no asisten. Claro, porque son 3 estudiantes, son eso, Hailey, Jenny y Analixa, son las 3 que supuestamente les iban a tratar de ayudar. Sí, pero lo único que ha presentado documentos es Bermeo, Naira, Anadixa. Ella es lo que nos han comunicado. Tendría que ver si alguien más, porque ya Bermeo la voy a sacar de la lista, porque ya ha pedido suspensión de beca. De beca. Ah, ya. Por ya. el momento. Bien. Entonces, jóvenes, muchas gracias por la atención del día de hoy. Cualquier cosa me están en el WhatsApp y en mi correo. Y la información ya está en el Q10. Voy a subir más tarde luego lo del marco teórico referencial, que es la que falta, la justificación, delimitación se encuentra ya. Y además se encuentra un link, el link de la clase. Más tarde voy a subir el video a YouTube y luego voy a poner el link en el Q10. En cada sesión, ahí pongo al final el enlace para que puedan repetir la clase. Pero suscríbanse pues a mi canal también, pues. ¿Ya? Entonces, jóvenes, muchas gracias por la atención. Nos vemos, perdón, hasta la próxima semana. Dios mediante, que ahorita tengo con otro grupo de estudiantes. Muy amables. Hasta luego. Ya, profe, Hasta muchas luego, gracias. profesor. Luego, profe. Hasta luego.